Listo, ahora sí. Yo creo que no me estaban escuchando, pero ahora sí, con el problema inicial. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta función virtual de Fantasmagoría 6, La Maldición de la Luna Llena. Estamos muy contentos con la sexta edición del festival de este año aquí en la ciudad de Medellín, en Colombia. Vamos todos estos días hasta el 20 de octubre para quienes nos ven en vivo, que ahorita los voy a saludar rápidamente. Y pues estamos entonces con una transmisión bastante especial porque también es el comienzo de las charlas académicas de este año. Recordemos que Fantasmagoría se centra entonces en la maldición de la luna llena. Desde hace 3 años comenzamos también con los libros que sacamos nosotros con nuestra editorial Sociedad Fantasmagoría. También ya está el libro disponible, La Maldición de la Luna Llena. Nos pueden escribir desde Colombia para adquirirlo. Y pues precisamente hablando del libro, es un trabajo con mucha pasión, con muchos colaboradores que son amigos y también son personas pues muy talentosas, escritores. Y uno de ellos es el que da origen pues también como al capítulo 1 del libro, que está bastante cargado de elementos interesantes. Y estoy hablando entonces de Pedro Alejandro González, que nos acompaña desde México. Él es psicólogo clínico mexicano, investigador independiente de géneros fantásticos como el horror y la ciencia ficción. También cuenta con más de 10 años de trayectoria dando conferencias, talleres y cursos al respecto en instituciones mexicanas de prestigio. Jurado de la categoría de cortometrajes oficiales en Festival Fantasmagoría en su 5ª edición, y actualmente entonces es conductor del podcast de investigación El Otro Lado. Entonces quería dar la bienvenida y darle la palabra pues también al querido, nuestro amigo Pedro Alejandro González desde México. Un placer tenerte de nuevo aquí, Pedro, no solamente con el contenido alterno que hacemos en Fantasmagoría, sino directamente con el festival, con una masterclass impresionante alrededor de los hombres lobo y la psiquiatría. Entonces es un placer tenerte aquí, Pedro. Gracias, Vincent, gracias a todos los que nos están escuchando, viendo, gracias a la magia de internet. Aquí un saludo desde México a Colombia, sobre todo a esta gente maravillosa que está participando en esta edición del Festival de Fantasmagoría dedicada al hombre lobo. Saludos a los amigos y también ya fans del podcast El Otro Lado, que es este proyecto que con mucho cariño realizo con mis amigos del Festival de Fantasmagoría para México y para toda Latinoamérica, este podcast de análisis precisamente sobre temas de lo fantástico, pero desde el otro lado, desde el lado serio, académico, psicológico, y en esta noche con los hombres lobo y la luna llena desde la cuestión psiquiátrica. Bueno, eso es. Entonces simplemente ya para despedirme yo y darle la palabra pues a quien compete en este caso, de nuevo la bienvenida, Pedro. Un saludo para todas las personas que se van conectando en Twitch, como Andrés Castro, Arrebato Aleja. Un saludo para ti, que mañana habrá también la charla con Alejandra, Tipo Rojo, Uber, bueno, y todas las personas que nos están viendo también en el Facebook de Fantasmagoría Autorizada y en el Facebook del Otro Lado. Entonces los dejo con el querido Pedro. Va a ser una charla impresionante, muy interesante, para que estén muy atentos. Entonces de nuevo muchas gracias, Pedro, y bienvenido. No, gracias, Vincent, por esta presentación. Saludos a todos los amigos que ya están tanto en Twitch como en los Facebook del Festival de Fantasmagoría y el Facebook de El Otro Lado, queridos amigos. Y bueno, una advertencia ahí antes de iniciar, antes de pedirles que no vean a la luna llena en esta velada. La charla es licantropía y psiquiatría. Ahí hay una pequeña cuestión ahí a avisar. Si durante la charla hay algún psiquiatra, algún médico, que es interesante esta parte, pido de antemano que si yo cometo algún error, alguna situación de no nombrar alguna cuestión técnica, algún tecnicismo de manera adecuada, pues que me retroalimenten, debido a que, pues bueno, yo no soy psiquiatra, soy psicólogo clínico. Actualmente estoy tomando un diplomado en terapias contextuales y desde hace 12 años me dedico en Ciudad de México, sobre todo en el Estado de México, a la psicoterapia en el rubro cognitivo-conductual. Y bueno, trabajo en algunos momentos en mi práctica clínica, he trabajado muy de cerca con psiquiatras, pero no soy psiquiatra, entonces puedo llegar a cometer algún tipo de error en esta charla y les pido de antemano que
estoy dispuesto a las correcciones, al diálogo y a la retroalimentación, y sobre todo muy gustoso escuchar dudas, comentarios y retroalimentaciones de todos ustedes, queridos amigos. ¿Y por qué escogí licantropía y psiquiatría? Aparte que es parte de este precioso libro que ahorita vamos a ver a continuación. Les tengo ahí una sorpresita de este libro que en conjunto con muchos escritores muy talentosos de Latinoamérica, de México y Colombia realizamos para el Festival Fantasmagoria. Pues prácticamente la licantropía como enfermedad, como trastorno psiquiátrico, porque el término enfermedad psiquiátrica o enfermedad mental es muy polémico, sobre todo en la actualidad. El trastorno psiquiátrico, la enfermedad o el padecimiento de licantropía fue precisamente analizado, clasificado por médicos, sobre todo antecesores de lo que consideramos la psiquiatría moderna, que les voy a explicar ahí un poquito cómo ya en el siglo XIX se empieza a diferenciar esta rubro de la medicina, que es la psiquiatría moderna, justamente. Y entonces, pues, para estudiar en su lado, digamos, serio, en su lado histórico, a la licantropía un poquito separado. Y digo poquito porque a veces el mito no se pudo separar de la cuestión médica y psiquiátrica por más que se pudo, pero bueno, un poquito separado de esa situación, quien estudió a la licantropía o la clasificó como un padecimiento psiquiátrico o una enfermedad, inclusive hasta física, fueron los médicos. Por lo tanto, nos tenemos que abocar al estudio de los primeros, por ejemplo, siglos de la medicina para encontrar cómo estos primeros especialistas, inclusive filósofos antes de ser médicos, empezaban a clasificar o describir a este padecimiento que vemos ya en películas, en libros, en series de televisión, en lo que muchos fans inclusive están muy por decirlo de esta manera, muy acostumbrados a decir, sí, mira, era una enfermedad o la consideraban un trastorno, pero ¿por qué se dio de esta manera? Históricamente, ¿qué permitió dar ese salto de la cuestión mítica a la consideración de una psicopatología, hablando específicamente de la licantropía? Pues, damas y caballeros, lo vamos a descubrir en esta velada, en esta masterclass de la cual yo estoy muy contento de dar. Y pues vamos a empezar en materia, ¿no? Quiero empezar con esta frase que resume también mucho de lo que incluso vamos a ver, que cuando a la licantropía se le considera un padecimiento psiquiátrico, esa consideración influyó mucho en las historias de ficción. Eso es algo bien curioso. Muchas, me atrevo a decir en mi investigación que tanto hice para esta ponencia como para el capítulo que les nombró mi querido Vincent, en el cual participé de manera muy gustosa para este libro. En mi investigación tengo una hipótesis de cómo la consideración de la licantropía como una enfermedad psiquiátrica o un trastorno psiquiátrico influyó mucho en cómo contamos las historias de hombres modernos, de hombres lobo modernas en la historia. Y por eso quiero iniciar con esta frase del texto de Sánchez Navarro, que es La bestia interior, Haidt, licántropos y otras figuras teriantrópicas en el imaginario audiovisual, de Editorial Hermenaute, que recomiendo muchísimo a todos los que somos fans de los hombres lobo. Es un textazo muy recomendable y dice así: todo mundo desea la inmortalidad, ¿no? O la capacidad de seducción, por ejemplo, del vampiro, pero ¿quién desea la tragedia de ser un hombre lobo? Y creo que esta frase o esta pregunta sobre la separación del hombre lobo en el panteón de monstruos de la ficción, esta separación donde la tragedia del hombre lobo describe a esta criatura, viene esta tragedia precisamente, yo me atrevo a decir, de la historia en cuanto a que se consideraba una enfermedad. Y esa historia, porque dejen darles un spoiler, ¿no? En la época actual, pues no se considera actualmente una enfermedad por sí sola. Vamos a ver cómo se dio esa transformación. Pero la licantropía, durante sus siglos de ser considerada un padecimiento psiquiátrico, un padecimiento mental, como se diría vulgarmente, esta consideración histórica de muchos médicos y filósofos, jueces incluso, autoridades legales incluso, mutó e influyó mucho para que el hombre lobo precisamente tenga este tinte trágico,
que muchas veces el vampiro, el zombie o los fantasmas, sobre todo el vampiro, no tiene. Y a este tinte trágico hace que, por supuesto, pues, ¿quién quiere ser un hombre lobo, no? Nadie. Pero vamos a ver esta parte que me interesa mucho. Muchos monstruos de la ficción, damas y caballeros, los monstruos que son milenarios, como el vampiro, por ejemplo, muchos monstruos que seguimos ficcionando, haciendo historias de ellos, que nos seguimos reflejando como si fueran un espejo de nuestra condición humana, tienen esta potencia después de milenios de historias debido a lo que yo considero un anclaje en la realidad material o en muchos procesos materiales. Lo que llamamos mito o leyenda no es una vil mentira, como muchas personas que tienen alergia a la ficción o a la fantasía suelen nombrar, damas y caballeros, sino que estas criaturas, estos monstruos, devienen de ciertos procesos anclados en la realidad material. Por ejemplo, el vampirismo, esa enfermedad que hacía que los muertos salieran de sus tumbas a alimentarse del flujo vital de sangre, pues tiene ciertos antecedentes en un malentendimiento de ciertas enfermedades, como por ejemplo la porfiria, ¿no? Que esto desató mucho de la cacería de vampiros que se dio alrededor del siglo XV, siglo XVI en Europa Oriental, por ejemplo, enfermedades como la rabia. La porfiria suele ser una deficiencia en ciertas proteínas de los glóbulos rojos, sobre todo un aumento de una proteína llamada porfirina, de ahí viene su nombre, que ocasiona una serie de síntomas que a veces son considerados como un síndrome, en los cuales las víctimas de esta enfermedad genética pues entienden a la fotosensibilidad, a cierta cuestión de resequedad en la piel, incluso hay problemas dentales y toda esta situación, una extrema delgadez, problemas alimenticios, pues justamente hace que luzcan como estos vampiros de las historias, ¿no? Los poseídos, esas personas endiabladas que fueron tan populares a partir de la cinta de El Exorcista del año 74, pues tienen su anclaje justamente en un fenómeno psiquiátrico o más bien neurológico que ciertos individuos padecen, que aquí pongo justamente con esta parte del cerebro, que es la epilepsia del lóbulo temporal. La epilepsia del lóbulo temporal es un padecimiento en el cual hay una serie de actividades eléctricas anómalas justamente en esa parte del cerebro que estoy señalando, que provocan que el individuo tenga ciertos episodios de sensaciones de éxtasis o sensaciones conectadas al influjo religioso, ser invadidos por presencias, lo que se describiría antiguamente como ser poseído, actuar de manera incoherente, nombrar algunos dialectos que no existen o desdoblarse de su personalidad, ¿no? Entonces, aquí hay ciertos fenómenos biológicos, genéticos, neurológicos, que ante el no entendimiento de las personas generaron esa situación de anclarlos como monstruos, como seres de oscuridad, como seres de nuestras pesadillas. ¿Y qué decir, por ejemplo, de los fantasmas o los viajes astrales, ¿no? Que muy probablemente tengan una explicación en ciertos tipos de alucinaciones, como la alucinación autoescópica, que es un padecimiento neurológico en el cual el individuo nota su propio cuerpo, como si saliera de su cuerpo y lo viera a él mismo, o nos viéramos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, esto es un relato constante en muchos mitos de la humanidad que pudiera ser también el origen de la creencia en espectros y fantasmas, damas y caballeros. Y este tipo de fenómenos que inclusive en la actualidad para las neurociencias o para la psiquiatría y la psicología todavía tienen ciertas incógnitas, porque el cerebro o la conducta humana son fenómenos de la realidad o son partes materiales de la realidad que todavía faltan de explorar por la ciencia. Imagínense cuando no había estudios neurológicos, imagínense en la Edad Media, que una persona tenía una de este tipo de alucinaciones. ¿Qué iba a pensar? Y justamente tenemos estos relatos de fantasmas, de endemoniados, de vampiros, que le dan sentido a esta cuestión inexplicable del funcionamiento de la conducta o del cerebro, justamente. Entonces, estos procesos materiales, también hay otra criatura que los comparte, damas y caballeros,
que es el hombre lobo. Pero me atrevo a decir que el hombre lobo tiene un origen, incluso podríamos decir anterior a este tipo de concepciones monstruosas como la vampírica, la espectral o la de los poseídos, damas y caballeros. Aquí vemos un mural justamente de estos que pueden ser muy notorios en ciertas cavernas del norte de Europa, de España, de Francia, estos murales que son las primeras muestras artísticas de nuestros ancestros, los Homo sapiens, por ahí, y que justamente estas primeras muestras artísticas son el hombre y su medio, el hombre y sus compañeros los animales. Pero hay algunas pinturas que destacan de entre ellas por este tipo de personajes. Figuras antropomórficas, no del todo, que comparten características animales. Damas y caballeros, estamos viendo el alumbramiento de una creencia que se va a extender por milenios, por regiones geográficas en todo el mundo, que es la zoantropía, ¿no? La creencia ya sea de la fusión de los hombres con los animales o de la transformación de los hombres en animales. Y que esto se pierde justamente en los albores del tiempo. Y que conforme fue avanzando la civilización o las distintas civilizaciones, esta creencia tuvo notorios cambios y propiedades sociales, propiedades religiosas. Estas entidades, mitad animal, mitad hombre, fueron nuestros dioses en algún momento. Les rendíamos culto. En Egipto, en Japón, en México, en Latinoamérica. De hecho, una de las primeras menciones de un hombre lobo nos dice el antropólogo Roger Bartra en su excelente texto El mito de los hombres lobo o del hombre lobo. Puede verse en esta pequeña tablilla de barro que tiene bastantes siglos de antigüedad. Esta es una tablilla perteneciente a la famosa epopeya de Gilgamesh y es del siglo VII, damas y caballeros. Siglo VII, 7 siglos antes de la era cristiana. 7 siglos antes de Cristo, en esta tablilla, se nombraba la historia de un individuo, un pobre individuo, que fue presa de la diosa Ishtar, de la crueldad de la diosa Ishtar, quien era la diosa del amor, de la sexualidad y la guerra en Babilonia. Y pues ante su capricho de esta diosa, convirtió a este pobre hombre, o lo destinó más bien a vivir como lobo. Esta es la primera mención en escritura de un hombre lobo, 7 siglos de antigüedad antes de la era cristiana. Damas y caballeros, las creencias de nuestro contacto o de que no había límites entre nuestros amigos, nuestros compañeros animales y nosotros, era una constante en todas las culturas y entonces era muy posible creer que un humano podía convertirse no solo en lobo, sino en otro tipo de animales también. Y esto es lo que llamamos zoantropía. Pero el caso de zoantropía más famoso y que bautiza justamente al hombre lobo con el término de licántropo o de licantropía fue justamente del rey de Arcadia en Grecia, Licaón. Muchos fans de los hombres lobo, del cine de horror, ya deben de saberse esta historia de un rey muy vanidoso, muy ególatra, que estaba acostumbrado a hacer unos banquetes increíbles en este poblado griego, y en uno de ellos baja el dios Zeus transformado, porque tenía esta característica de transformarse en distintos hombres o animales, baja disfrazado, transformado de mendigo, pero Licaón era muy listo, era muy observador y se dio cuenta que era el mismo Zeus. Y para probar el temperamento de aquel dios, pues sirvió carne humana. En la legislación griega el canibalismo estaba prohibido, lógicamente, y entonces pues Zeus se da cuenta que este banquete era de carne humana y entonces castiga a Licaón por su gusto malsano por la carne humana o por esta broma tan cruel, en que se convirtieran justamente en una bestia, en un lobo. Aquí tenemos una imagen precisamente, y esta historia la podemos encontrar en el libro primero de Metaformosón de
Ovidio, del poeta grecolatino, justamente la historia de Licaón, la historia del rey, que le da el nombre a esta creencia muy peculiar de transformarse en lobo, que es la licantropía. Podríamos decir que los griegos son padres de entre la playa de mitologías o de monstruos que tenía, de monstruos contemporáneos como el hombre lobo y el fantasma, ¿no? Por la historia de Licaón, debido a esta historia de este rey que retó a Zeus, y de los fantasmas, porque tienen un texto bastante interesante que es el texto de Atenodoro, un filósofo escéptico que se encuentra nada más ni menos con uno de los primeros fantasmas o primeras casas embrujadas ahí en Atenas en la historia de la humanidad. Entonces los griegos, de entre todos los monstruos, podrían ser los padres de los conceptos de el fantasma clásico y de el hombre lobo, damas y caballeros. Y seguimos con esta parte justamente de una clasificación que nos entrega Bartra de cómo funcionó el mito del hombre lobo y cómo perduró, damas y caballeros. Según Bartra, el macromito o el mito, la madre de estos dos mitos es precisamente el mito del hombre salvaje. La zoantropía se podría relacionar con los casos o las situaciones de distintos hombres o criaturas que tenían un coqueteo más cercano al bosque, más cercano a la cuestión nómada, más cercano a los animales. Y de este mito del hombre salvaje o del salvaje surgen dos mitos más pequeños, que es el del hombre lobo y el de los híbridos. Recordemos que en muchísimas mitologías alrededor del mundo hay una serie de criaturas muy parecidas a hombres y animales, como los faunos, las hadas, los trolls, ¿no? Estos que tenían partes con pelaje, pezuñas, garras, alas, ¿no? Eran híbridos entre hombres y animales que eran muy populares en distintas mitologías alrededor del mundo. Pero el hombre lobo tuvo una metamorfosis que le generó flexibilidad y perdurabilidad, tanto así que nosotros en la actualidad tenemos un cine bastante nutrido de hombres lobo, pero no de faunos ni de hadas. El mito del hombre lobo ha permanecido flexible, tal vez por esta situación médica que vamos a decir a continuación. No solamente se quedó en un mito o en una situación religiosa o mitológica del mundo, sino que las historias de hombres lobo tuvieron cierta evolución o transformación que, para que ustedes la entiendan de manera muy concreta, les recomiendo justamente este texto de Roger Bartra, El mito del hombre lobo, del año pasado, de 2023, que es un excelente texto que desglosa de manera social, cultural y antropológica el mito de los hombres lobo. Pero hay otra cuestión interesante, ¿no? Que tiene que ver cómo la medicina, el antecedente de la psiquiatría, agarra estas cuestiones, sobre todo que nombraron los griegos de mitología, y empieza a poner su ojo racional o su ojo separado del mito y de la religión en esta enfermedad. Y entonces yo les hago una pregunta: ¿cuál fue el proceso en el cual pasamos de la deidificación del hombre animal, de la adoración, ¿no? Aquí tenemos unos famosos guerreros nórdicos que eran bautizados como los berserkers, que se ponían pieles de oso, pieles de lobo, y que eran muy temidos en batalla. Tenemos el caso del dios Anubis, ¿no? Del panteón egipcio. ¿Cómo pasamos de esa parte, damas y caballeros, a esto? Al trastorno, ¿no? Que aquí tenemos uno de los grabados más populares de licantropía, que pertenece a este personaje alemán de Peter Stube, ¿no? El famoso hombre alemán, hombre lobo alemán, perdón, de siglo XV, siglo XVI, ¿no? Que es en todos los libros, en todas las iconografías de hombres lobo a nivel histórico, esta imagen es bastante popular y nos refleja el miedo, el rechazo, ¿no? O sea, pasamos de esta parte de adoración, ¿no? De estas figuras zoantrópicas o mitad
animal, mitad lobo, mitad chacal, mitad oso, a temer a estas personas o considerarlas enfermos mentales. ¿Cómo fue este cambio, damas y caballeros? Tiene que ver mucho con ciertos procesos históricos de la medicina, justamente, que vamos a abordar en esta velada. Vámonos con uno de los padres de la medicina, Galeno, ¿no? Este médico romano que se presumía que incluso fue nada más y nada menos médico de gladiadores, junto con Hipócrates, fue uno de los padres de la medicina, justamente debido a los estudios tanto anatómicos, fisiológicos, incluso psiquiátricos, que este personaje realizó en una serie de tratados, incluso unos que se le achacan a él, pero que hay una polémica de realmente si él los pudo escribir o no. Por ejemplo, el tratado de melancolía, ¿no? Que se dice, hay una polémica sobre este médico romano que se dice que no lo escribió, sino fue siglos después un personaje llamado Eitio de Amida. No voy a entrar en polémica si de esto es cierto o no, pero en ese tratado que se presume perteneció a Galeno, se nombra a la melancolía y su relación con dos padecimientos, la licantropía y la cineantropía. La cineantropía era la creencia de una persona que cree o se asume como perro, ¿no? No solamente era la creencia de personas que solían tener un comportamiento muy extraño en las noches de luna llena, o sobre todo aquí en el Tratado de Melancolía de Galeno se habla que este padecimiento iniciaba en febrero, y en febrero ciertas personas empezaban a caminar con cuatro patas, a gruñir, a tener una serie de comportamientos bien extraños, y Galeno en Melancolía divide a este problema en dos tipos de factores o padecimientos relacionados a la melancolía: la licantropía y la sinantropía, ¿no? Que una era como creerse más lobo y la otra creerse un poquito más perro, ¿no? ¿Qué es la melancolía, damas y caballeros? ¿Por qué estos padecimientos los médicos de la antigüedad los empezaron a relacionar con este antecedente? Podríamos describir que la melancolía es el antecedente más antiguo de lo que actualmente llamamos depresión. ¿Cómo lo asocian y por qué lo asociaron? O sea, las personas deprimidas se creen hombres lobo. Vamos a ver esta cuestión que es bastante interesante. Por ahí los médicos árabes, al igual que los romanos o griegos, ya hablaban en sus tratados médicos. Hay tratados vastos de medicina que sabios árabes tienen o tuvieron, y que justamente médicos como Avicena, Racés, Ali Abbas llamaban a esta creencia melancolía lupina, por el rollo del término lupino, que es latino, que hace referencia tanto a la luna como a los lobos, y les solían llamar los árabes chatraf o al-kuturb. Al-kuturb es un derivado de la palabra griega licantropos o licantropía. O sea, los árabes toman la historia de Licaón o el término de licantropía para en sus tratados médicos hablar de un cierto trastorno en el cual las personas actuaban como lobos durante la luna, sobre todo en luna llena, ¿no? Y le llamaba, sobre todo a Avicena, le llamaba al-kutruf, ¿no? Que es un derivado árabe de la palabra griega licantropía. De hecho, ese término lo podemos encontrar en el libro de Avicena de su canon médico, justamente, que es el Al-Qanonfel. Ay, bueno, estos nombres como árabes no me salen muy bien, entonces alguien que sepa árabe que nos pueda decir que es prácticamente el canon de medicina, que es, fíjense, un texto para ser escrito en el año 1025, tenía 5 volúmenes sobre el cuerpo humano y el comportamiento, ¿no? En esta parte. O sea, realmente eran cuestiones bastante específicas de muchos de los padecimientos que actualmente tenemos. Otros se han descartado mediante los avances de la investigación y la ciencia, pero también los árabes creían que había cierto padecimiento emocional que provocaba en las noches de luna que las personas actuaran como lobos, ¿no? Y pues también se apropiaron del término griego de licantropía. Pero vamos a ver justamente
cómo funcionaba para los médicos de la antigüedad este trastorno, este problema. Otro contemporáneo de Galeno, porque los dos eran de la región de Pérgamo, aquí este señor era Oribacio de Pérgamo, este señor era médico nada más y nada menos de un emperador rumano, que es Juliano el Apóstata, ¿no? Oribacio de Pérgamo, que vivió en el año 325 al 403 después de Cristo, justamente describía a la licantropía de esta manera, ¿no? Nos decía que eran individuos que salían en la noche, sobre todo si había un cementerio, se la pasaban en las tumbas hasta el amanecer y podían imitar en todo a los lobos, desde gruñidos, aullidos, andar en cuatro patas, ¿no? Y los signos para reconocerlos eran físicamente, había una palidez extrema, una expresión lánguida en el rostro, los ojos estaban secos, no había lágrimas, había un hundimiento también de los mismos, había una lengua seca y sobre todo tenían llagas y úlceras en las piernas por chocar con todo y andar en cuatro patas. O sea, esto justamente lo decía este médico, ¿no? Entonces ya tenemos uno de los, digamos, de los primeros lista de síntomas o de signos visibles de cómo reconocer a una persona por comportamiento o inclusive por cuestiones físicas de ser una persona con licantropía, ¿no? Y estamos hablando justamente del año, pues ahí falleció este señor en 403 después de Cristo, ¿no? Entonces, muy temprano los médicos latinos, los médicos árabes y los médicos griegos consideraron a la licantropía no una cuestión mitológica, sino un trastorno del comportamiento, que quiere decir esto, que hacía que algo dentro de estos individuos provocaba que quisieran imitar en todo a los lobos. Pero pasa algo muy curioso que nos dice Bartra. Lejos de que conforme avanzaran los estudios de anatomía, de fisiología y de medicina, se abandonara la creencia de que esto era una enfermedad, esto se agudizó más por lo que les comentaba al principio de ciertas situaciones históricas. Y Bartra nos dice un punto clave donde se popularizaron las historias de licantropía como enfermedad mental, el siglo XV, damas y caballeros. De hecho, Bartra nos dice que en el siglo XV el hombre lobo fue el único personaje mitológico de este mito del hombre salvaje que fue perseguido en la vida real. El hombre lobo en el siglo XV tenía nombre, apellido, podía ser torturado, enjuiciado y ejecutado, damas y caballeros. En los juicios de brujería justamente no se perseguían a pigmeos, a silfos, a faunos, a sátiros, a ninfas. Ninguno de estos hombres mitad animal fueron perseguidos en el siglo XV, más que el hombre lobo. La consideración histórica de que era un trastorno y probablemente debajo de él, que lo que nos vamos a enterar más adelante en esta ponencia, ciertas anormalidades neurológicas y psiquiátricas podían haber hecho actuar a ciertos individuos en estos juicios justamente de una manera tal que los mismos jueces, ya sabiendo de estos términos médicos, los calificaran como hombres lobos, licántropos o dementes. Vamos a verlo de esta manera. De hecho, nos dice justamente Horsenthal en su historia de la psicología que del siglo XV a el siglo XVII, se ejecutaron en Europa entre 200,000 y 500,000 personas por el delito de brujería, hechicería, asociaciones con el demonio y licantropía. Nos dice Horsenthal que si analizamos detenidamente desde el punto de vista de la psiquiatría moderna, desde las neurociencias o la psicología clínica moderna, estos fenómenos descritos muchas veces a detalle por los mismos jueces o los mismos cazadores de brujas en esta etapa, vamos a darnos cuenta que muchos de los testimonios parecen delirios, alucinaciones, comportamientos maníacos, melancólicos, catatónicos o paranoicos de estos individuos. ¿Qué quiere decir?
que detrás de estos extraños sucesos de pactos con el diablo, de mujeres volando en escobas o de hombres convirtiéndose en lobos, muy probablemente haya lo que llamamos psicopatología moderna en este tipo de casos, y que no, como no había un avance científico del estudio de la conducta del cerebro, pues se consideraba que estas personas, que muchas veces, sí es una realidad, confesaban estas situaciones por tortura y por violencia, pero otras también confesaban esta parte porque tal vez había un delirio o una alucinación o un problema neurológico detrás de estos testimonios. En la imagen, damas y caballeros, les dejo, podemos ver uno de los testimonios de los famosos juicios de Salem en Massachusetts, ¿no? Como podemos ver, eran todos unos shows donde se hablaba de ciertos contactos con el diablo, con el demonio, y lamentablemente se habla que de una estadística de entre el 80 y 90% de estos enjuiciados eran mujeres acusadas de brujería, pero también se desconoce, no hay una cifra exacta de cuántos hombres fueron acusados justamente de licantropía o de ser hombres lobo. Y de hecho, a partir del siglo XV, estamos viendo una incrementación muy vasta de los casos reportados por jueces, sobre todo en estos procesos de licantropía. Por ejemplo, el más famoso, el que les comenté hace unos momentos, el de Peter Stubbe, juzgado Peter Stubbe o Stube, dependiendo de la versión que se tenga a la mano. Justamente se habla que él fue juzgado en Alemania en 1589. Sin embargo, la única información que tenemos de ese caso es un panfleto inglés empezado a distribuir en el año de 1590. O sea, un año después de la supuesta acusación y ejecución de este hombre lobo alemán, es que encontramos en Inglaterra ese panfleto donde viene la imagen de ese hombre en 4 patas mordiendo a un bebé y la gente a su alrededor espantada, ¿no? Se habla de que Stube fue denunciado por su mujer precisamente ante los tribunales alemanes, y se habla que él pasó 25 años en los bosques asesinando, cometiendo canibalismo, sobre todo de niños, de bebés, bajo el influjo de esta situación de creerse hombre lobo, justamente, ¿no? Sin embargo, a pesar de que es el de los primeros casos registrados de licantropía o de un asesino actuando bajo esta situación de creerse hombre lobo, no hay muchas evidencias ni siquiera de la existencia de Peter Stubbe en estos años en Alemania. Tenemos justamente otro gran caso, el de François Socran, Legros o la Gorda, justamente en Francia en 1598, el mismo año donde se presume operó Peter Stubbe en Alemania, ¿no? Y que este caso nos lo relata justamente un juez muy popular en esos años, sobre todo porque era un magistrado dedicado a enjuiciar a personas de brujería, que era el juez Henry Boguet, en su publicación de 1602, Discours de Sorceries, algo así como Discursos de la Brujería, en el capítulo 46, está dedicado justamente a casos de personas que actuaban por obra del demonio como lobos. Y el caso que abre este capítulo de su libro es de François la Gorda, que fue denunciada por una niña de 14 años como una bruja que tenía la capacidad de transformarse en loba. Tenemos otro caso muy interesante, el de 2 pastores franceses, Pierre Bourgout y Michael Verdun, en Francia en 1521. Justamente esta historia de estos pastores nos habla que eran 2 personas que cuidaban ovejas, que se encontraron con un hombre de negro en el bosque. Días antes ya habían perdido cierta parte de su rebaño, y entonces el hombre les prometió que jamás iban a perder una oveja más. Simplemente tenían que ponerse un cinturón de piel, ¿no? Justamente para que ellos tuvieran el favor de este hombre de negro que cuidara las ovejas. Tiempo después se dan cuenta que este hombre de negro es un aliado del diablo, y al ponerse este cinturón de piel
después se convierten en lobos, ¿no? Justamente eran dos pastores que en su testimonio de enjuiciamiento dicen que ellos cayeron en esta tentación por miedo a seguir perdiendo ganado. Y otro caso bastante interesante es el de Jean Grenier, el niño loup-garou en 1612. El loup-garou es el nombre francés que se le daba al hombre lobo y justamente es un niño de 13 años que se le enjuició por convertirse, o al menos él decir que se convertía en lobo y así podía asesinar a jovencitas ahí en Francia en 1612, damas y caballeros. O sea, a partir del siglo XV aumentaron tanto los casos de brujería como de licantropía, sobre todo en Francia y Alemania. Y esto provocó un auge tanto de los médicos y filósofos por estudiar estos casos para saber qué de realidad había en ellos. Y entonces hubo médicos como Johann Weir, este médico luterano, que en 1563 publica dentro de su libro Prestigis Daemonum, en el capítulo justamente 18, sobre, fíjense nada más cómo este médico le da el clavo en una situación de especulación bastante importante. Sobre la enfermedad llamada licantropía, por la cual los hombres piensan ser transformados en lobos. Johann Weir, fue el médico luterano que puso en tela de juicio que un hombre se pudiera convertir en lobo. Él decía que esto era una idea, un delirio. De hecho, Weir pensaba que la licantropía o estos reportes que se veían en estos libros o en plazas públicas, en ejecuciones, porque recordemos que muchas de estas ejecuciones de brujería eran en plazas públicas en Europa, no era más que una ilusión provocada por una enfermedad mental, que él llamó justamente delirio melancólico. Entonces, Weir en Europa en 1563 pone en tela de juicio esto que muchos jueces creían de que sí estaban asociados al diablo, que el diablo había pactado con ellos y por eso podían convertirse en lobos. No, él decía, no, eran personas que tenían ilusiones, delirios, parte de una cuestión melancólica, damas y caballeros, ¿no? En esta situación. Entonces es bien importante porque ese es el primer médico, al menos en Europa justamente, que nos relata que esto era una enfermedad mental. No era ni del diablo, ni una cuestión de hechicería, era un delirio melancólico. Damas y caballeros, entonces, vamos a mandar muchísimos saludos. Ya me estuve arrancando con la conferencia, con la Masterclass, pero no quiero dejar de saludar a mis queridos Pablito Sandoval, un saludo hasta Querétaro. Pablito, qué bueno que te diste ahí el tiempo de verme, gracias. Roberto García, también un amigazo del alma, un abogado, un amigo abogado, justamente. Yo no veo tanto la luna desde que hace un año me mordió una perra. Ah, caray. No te hayas transformado en algo, mi querido, mi querido Roberto. Saludos hasta donde estés. También en Twitch nos están dando la bienvenida, Raid 77, Arrebato, Tipo de Ojo, saludos, el doctor Everwest, saludos queridos amigos, y continuamos con esta parte interesante. Entonces, este señor luterano, Johann Weir, es el que pone el dedo en la llaga en este tipo de creencias, porque muchos jueces, magistrados, incluso otros médicos que hablaban de la influencia demoníaca del diablo para que existiera tanto la brujería como la licantropía, ¿no? O sea, realmente sí había una creencia en esta parte. Pero aquí fíjense lo chistoso que nos dice cómo funcionaba la licantropía melancólica, decía Weir. Fíjense nada más cómo era la medicina de esos tiempos, fíjense. Weir usa la tesis humoralista hipocrática. O sea, Hipócrates, el padre de la medicina, nos decía que éramos por dentro un ente como hidráulico, o sea, con mangueritas, y que había 4 líquidos, 4 humores que alimentaban desde las funciones físicas o fisiológicas hasta las cuestiones psicológicas o temperamentales o de la personalidad. O sea, eran 4, los griegos creían que eran 4 humores: la sangre, la bilis amarilla,
la bilis negra y la flema, o el moco, ¿no? Por ahí decía, ¿no? Eran cuatro líquidos, 4 humores. Y los griegos creían que esto era sobre todo Hipócrates, que esto generaba desde el movimiento hasta los temperamentos de las personas, ¿no? De aquí vienen muchos tratamientos. Si por ejemplo su abuelita o su abuelito usaba este término de las sangrías, ¿no? Que era ya sea como ponerle sanguijuelas a una persona o abrirle a una persona para sacarle la sangre, era porque creían que se había descompuesto la sangre, el humor, uno de los primeros humores que era la sangre, y sacándosela se iba a componer esa persona. Entonces esos son los famosos tratamientos medievales de la sangría, ¿no? Que inclusive algunos abuelitos o abuelitas también, pues yo creo que en algún momento yo lo llegué a escuchar que todavía creían en ese tipo de tratamientos que vienen de la Edad Media, justamente, y desde los griegos. Entonces Weir decía que la brujería y la licantropía, fíjense, qué concepción tan interesante, mezcla de sobrenatural y de cuestión física o materialista de la enfermedad. Hagan de cuenta que la melancolía viene del humor negro, de la bilis negra, y también los griegos creían que estos humores adentro de nosotros provocaban lo que llamamos tipos de personalidad en psicología, o los temperamentos. O sea, los que tenían más sangre eran como más buena onda, más extrovertidos. O sea, si tú tenías más sangre, eras más buena onda, ¿no? Si tú tenías más bilis amarilla, eras colérico, eras enojón, eras peleonero. Si tú tenías bilis negra, eras triste, introvertido, deprimido. De aquí viene la creencia de que la bilis negra, la melancolía, tenía que ver con la depresión o con esta situación, ¿no? Y si eras flemático, eras como más reservado, más serio, ¿no? Entonces estos tipos de temperamento eran relacionados con el exceso de alguna de estas sustancias en el cuerpo. Por eso te abrían y te sacaban uno para que te curaras, ¿no? Entonces decían que la bilis negra provocaba unos vapores que los echaba uno por el cuerpo y que los aspiraba uno y llegaban como al cerebro, pero en ese tiempo al cerebro se le llamaban espíritus, ¿no? Porque eran como varios espíritus que generaban varias emociones. Les digo que es una mezcla como de cuestiones como sobrenaturales, pero también físicas o fisiológicas, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que el creerte lobo, según este médico, el luterano, era que aspiraras esos vapores de tu misma bilis negra, te los fumabas, ahora sí, estaba bien fumada esta tesis, ¿no? Y empiezas a tener alucinaciones, como cuando tu mamá dejaba el cloro y lo mezclaba con jabón y ya empezaba a oler chistoso el baño y ya empezabas a marearte. Así era la melancolía, provocando un exceso de estos vapores que entraban por la nariz y subían al cerebro y te provocaban alucinaciones y que te creyeras hombre lobo. O sea, fíjense nada más la tesis de este señor, que hoy en día suena bastante jalada de los pelos, pero era lo que creían ellos. Estamos hablando del siglo XV, siglo XVI. O sea, fíjense los avances que ha tenido la medicina sobre la concepción por ejemplo, de nuestro comportamiento, ¿no? Pero vamos a continuar. La melancolía es la madre, a partir de estos siglos, de la licantropía, ¿no? De hecho, un profesor de medicina muy famoso, Félix Plater, en 1536 nacido y fallecido en 1614, que era decano nada más y nada menos y profesor de medicina de la Universidad de Basilea, publica en 1602 Praxeos Medicae, algo así como prácticas médicas. Dicho texto describe esto que les estoy diciendo, que el exceso de bilis negra pues provocaba melancolía y un tipo de alienación mental en donde la imaginación y el juicio se pervierten de tal manera que si calza alguna la gente se pone triste y llena de miedo. O sea, él está describiendo, si nos damos cuenta, este señor está describiendo de manera muy rudimentaria lo que sería la depresión, que hoy en día la depresión no tiene nada que ver con bilis negra, sino que es un trastorno del comportamiento y de las emociones, o un problema conductual, por si no queremos llamarlo trastorno, una serie de conductas que tienen que ver en algunos casos con la interacción de cuestiones biológicas, neurológicas, con cuestiones de aprendizaje y medioambientales. Esto es lo que modernamente podemos considerar a la depresión, pero en esa época este señor
consideraba que todas esas personas que no podían librarse de la tristeza, que tenían llenas de miedo y esto afectaba su comportamiento, los llamaba melancólicos. Y dentro de esa melancolía, damas y caballeros, tenían disparates, o sea, ideas muy, muy raras, y podían imaginarse ellos convertidos desde objetos o animales. Y este señor cita en su libro de medicina el caso de la Biblia del rey Nabucodonosor, que era un rey babilónico, que también se dice en la Biblia que empezó por algún tipo de castigo divino a caminar en 4 patas, a crecerle vello, uñas, y se hizo como una especie de lobo, ¿no? Entonces él agarra este ejemplo, porque también los médicos en esa época pues todavía no estaban muy despegados de la cuestión religiosa, agarra el ejemplo bíblico de Nabucodonosor para referirse a esta persona. Entonces él empezaba a describir que las personas que tenían esta especie de melancolía las dividía en 2, los misántropos y los licantrópicos. O sea, los misántropos, ya saben, ¿no? Que viene este término, eran las personas que buscaban aislarse. Modernamente también que consideramos que dentro de la depresión sí es muy normal que las personas, por ciertos comportamientos que nada tienen que ver con este término de licantropía o bilis, sí se pueden llegar a aislar mucho tiempo, pero esto es un síntoma que tiene que ver, que se llama anedonia. Y la anedonia dentro de la psicología y la psiquiatría es esa pérdida del placer por las actividades que nos causaban mucho placer. Es la pérdida de las famosas no tengo ganas, que cuando uno empieza a entrevistar a un paciente depresivo, empieza esta parte como de que nos van relatando que hay una falta de motivación para realizar sus actividades diarias y hay una falta de experimentación del placer de ciertas actividades que va provocando justamente una serie de conductas que llamamos evitativas, o sea, que evitan hacer ciertas cosas, y esto se convierte muchas veces en una conducta problemática más adelante dentro de la depresión, ¿no? Pero este señor les decía que como que este aislamiento viene como de odiar a las personas, entonces se aislaban y les llamaba misántropos, o los que se creían animales les llamaba licántropos, ¿no? Entonces ahí es una cuestión bien importante, y a partir de estos siglos la licantropía será considerada una parte del trastorno de la melancolía o de lo que modernamente es la depresión, ¿no? O sea, los melancólicos podían tener el riesgo de caer en creencias de licantropía. Claro, damas y caballeros, ¿qué pasaba aquí? Como les vengo diciendo, y les recomiendo, paréntesis aparte, este excelente texto, sobre todo si son psicólogos o psiquiatras, que es Historia de la Melancolía y la Depresión desde los tiempos hipocráticos a la época moderna, de Jackson, que fue publicado en 1989, que es uno de los estudios más bonitos, más concretos, con más información acerca de la evolución de lo que consideramos hoy la depresión y que antiguamente era la melancolía. Pues bien, Jackson nos tiene una crítica, tiene un apartado bastante importante, este psiquiatra, de hecho es un psiquiatra norteamericano que se dedica a estudiar la historia de la melancolía o la depresión, desde los griegos hasta ahorita. Justamente nos dice en su apartado a la licantropía que en el siglo XVI una tendencia de jueces, médicos y expertos para calificar a la licantropía era escuchar o leer de un caso o de un personaje histórico en algún texto, y en lugar de empezar a hacer una clasificación de síntomas o una descripción, decían, no, ese tiene licantropía. Entonces esto generaba muchas exageraciones, muchas confusiones, y había muchísimos casos que eran calificados por médicos, por magistrados, por jueces como licántropos, ¿no? Entonces estas exageraciones, que en lugar de analizar realmente el origen, obviamente no había tecnología, estudios médicos, no había neurociencias, no había análisis funcional de la conducta, no había nada de eso, pues para determinar el verdadero origen de estas creencias en animales o en lobo, o en convertirte en lobo. Y entonces estos magistrados y médicos lo único que señalaban, es que es licántropo, o es que tiene delirio melancólico, sin realmente llegar al fondo de la situación, ¿no? Entonces, por eso, y luego agréguenle que estaban los famosos juicios de brujería que buscaban muchísimos chivos expiatorios por muchísimos problemas históricos, desde la peste negra, los problemas económicos que hubieron en esa época, que yo les recomiendo mucho el texto de este antropólogo materialista que se llama Vacas, Brujas, Cerdos,
que es ahorita me acuerdo, es un antropólogo, es el padre de la antropología materialista, que nos habla de cuáles fueron las condiciones materiales de esa época de siglo XV y XVI en una época donde había mucha racionalidad, ya se estaba dejando ya la Edad Media, nos empezamos a acercar a la Ilustración justamente, pero ¿por qué en un siglo donde había médicos separando la creencia de las situaciones místicas o la ciencia de las cuestiones sobrenaturales, ¿por qué seguíamos persiguiendo y cazando personas de brujería? Entonces este antropólogo nos explica por qué. ¿Qué situaciones medioambientales generaron la cacería de brujas? Está muy bueno, búsquenlo. Vacas, cerdos, guerras y brujas, ¿no? Ahorita me acuerdo del nombre de este antropólogo, o si lo tienen ahí en el chat, por favor, y dejen nada más acomodo mi luz, porque si no, nos vamos a quedar aquí, a ciegas. Gracias. Y la licantropía sigue presente en el avance de la medicina, damas y caballeros. Hay un término, una rama de la medicina que es la nosología, que la nosología es la rama de la medicina que se dedica a clasificar sobre todo las enfermedades, a darles un orden, una explicación y una descripción. Pero esta parte de la ciencia no surgió dentro de la medicina, sino surgió en el siglo XVIII como la ambición de clasificar sobre todo por los biólogos, o en ese siglo, si mal no recuerdo, se les llamaba filósofos naturales, no se les llamaba biólogos. Bueno, los biólogos de esa época se dedicaban a clasificar animales y vegetales. Ya ven estos libros muy bonitos de clasificaciones de hierbas, de animales que tenían los biólogos. De ahí se les empezó a llamar nosólogos. Pero también empezaron a compartir esta práctica los médicos. Nada más que los médicos empezaron a clasificar y describir enfermedades, no animales ni plantas, ¿no? Esto empezó a partir del siglo XVIII y es una práctica actualmente en medicina y en psiquiatría, damas y caballeros. Entonces, uno de los nosólogos más famosos del siglo XVIII, que era Bossier de Sauvages, que nació en 1706, murió en 1767, desarrolla dentro de su clasificación de enfermedades a la melancolía zoantrópica. Y esto es bien importante porque este señor decía, bueno, es un tipo de melancolía en la cual la persona puede tener delirios o alucinaciones de creerse animal. O sea, la palabra zoantropía es la creencia de un humano que se convierte en animal, ¿no? Pero es bien importante lo que hace este nosólogo, porque dice que más que una creencia puede haber padecimientos neurológicos como la rabia. Por ese siglo XVIII ya se tenían conocimientos de la rabia como enfermedad. Entonces, si un animal que tenía rabia mordía a un ser humano, ¿cuáles son las características de una persona con rabia? Hay espuma en la boca, hay agresión, hay espasmos, hay movimientos involuntarios, lo que consideraríamos a ojos de muchas personas como el comportamiento zoantrópico o animal. Entonces, por eso este personaje es muy importante, porque ya mete una explicación más materialista que los otros médicos, que muy probablemente la rabia en siglos anteriores pues tenía que ver mucho en la creencia que estas personas tuvieran licantropía. Vámonos al siglo XIX, me encanta el siglo XIX y le puse esta diapositiva, la emancipación, damas y caballeros, porque en el siglo XIX muchas disciplinas o ciencias se emancipan de la filosofía, del misticismo, sobre todo muchas disciplinas de estudio médico o de estudio hacia el hombre, como la psiquiatría, la filosofía, la criminalística, la antropología, surgen en el siglo XIX y se separan. Por ejemplo, la psiquiatría va tomando forma como un estudio médico muy propio de cierto tipo de enfermedades o padecimientos. Surgen lo que se habla como la ciencia de psicología, que se separa, sobre todo cuando se crea por ahí de 1856, el primer laboratorio de psicología en la ciudad de Leipzig, Alemania. Entonces, ahí se crea una separación de estas disciplinas de la filosofía para tener al hombre o a los problemas del hombre como primer objeto de estudio. Pero también hubo relatos teóricos bastante importantes que revolucionaron a la ciencia tal cual la conocemos hoy en día, y me refiero a la publicación de por ahí de 1852 del origen de las especies de Charles Darwin, que es la teoría científica que considero que revolucionó
de manera más impactante a distintas disciplinas y que sigue revolucionando la teoría de Darwin. Sin la teoría de Darwin no tendríamos psicología científica, por ejemplo, porque a partir de Darwin se empezaron a vislumbrar los estudios de psicología comparada, ¿no? De nosotros con los animales, por ejemplo, con los chimpancés, con nuestros parientes los primates, y se empezaron a hacer los primeros estudios sobre este tipo de situaciones, ¿no? En esta cuestión. Entonces, la teoría de Darwin de la evolución de las especies tiene un impacto muy profundo para que distintas ciencias o disciplinas se separen de otras que las gobernaban o las tutelaban en siglos anteriores y puedan crear su propio contenido teórico. ¿Y esto cómo afecta a la cuestión del hombre lobo, damas y caballeros? Pues antes que nada, en ese siglo ya empiezan a surgir un tipo de médico que tiene un nombre especial justamente. Este médico que trataba a los alienados. Los alienados son estas personas que ya no estaban en iglesias, que ya no estaban en la calle, sino en albergues, y que precisamente se alienaban de la realidad, se desconectaban de la realidad, que es lo que en ese momento se le apodaba o se le consideraba al paciente psiquiátrico, un alienado. Y el médico encargado del cuidado, del estudio y del análisis del alienado era el alienista. Tenemos a los primeros psiquiatras de la historia, ¿no? En el siglo XIX, y tenemos una pintura de uno de los más representativos o famosos, que es el francés Philippe Pinel, que es el primer psiquiatra en establecer una clasificación de enfermedades psiquiátricas. Por ahí no tengo entendido que Pinel haya agregado a la licantropía en este tipo de clasificaciones, pero sí agregó a la ya muy famosa y estudiada melancolía. En este siglo justamente surge un concepto que pondrá todavía más extinta la licantropía, ¿no? O a las creencias sobre este tema del desdoblamiento de ciertos comportamientos extraños, ¿no? Que es la personalidad. En el siglo XIX, bajo los estudios de comparación, ¿no? De comparación de los alienistas, pero también de ciertos psicólogos o ciertos ya psiquiatras o médicos, viene lo que es el concepto de personalidad, que es un concepto bastante amplio, estudiado, debatido inclusive, si es un concepto, los psicólogos hoy en día también debatimos si es un concepto que todavía vale la pena aplicar o no, pero no me voy a meter en problemas. Y básicamente la personalidad es una serie de tendencias conductuales más o menos estables que tenemos para enfrentarnos al medio ambiente, ¿no? Eso es la personalidad, una serie de comportamientos y reacciones que se considerarían, y aquí viene el debate, más o menos estables y que son activados por nuestra relación con el medio ambiente, ¿no? Se creía que la personalidad venía de dos orígenes, y aquí es donde las escuelas de psiquiatría y de psicología se dividen, que es las escuelas de la psicología de facultades y las escuelas de asociacionismo, ahí con el trabalenguas, o los asociacionistas. Bueno, aquí ¿qué pasa? Los que estaban a favor de la teoría de la psicología de facultades estaban influenciados por Darwin. ¿Qué quiere decir esto? Que uno nace con ciertas herramientas o habilidades heredadas por herencia, y ahí están esas habilidades, son innatas. Podríamos decir que son los innatistas, los que creían que por la herencia se desarrollaba la personalidad. Y los asociacionistas decían, no, espérate, había una tabula rasa, y el ser humano no nacía con estas facultades, sino las iba aprendiendo. Y aquí vienen las famosas leyes de aprendizaje o las situaciones de cómo un individuo va desarrollando su personalidad a lo largo del tiempo. Hoy en día sabemos que ambas tienen una interacción bastante compleja en el comportamiento de o en el origen del comportamiento de los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto factores innatos o biológicos como con aprendidos, con la historia de reforzamiento de las personas o de los individuos, juegan un papel importantísimo en lo que se llama personalidad o comportamiento, ¿no? Pero les digo que la teoría de Darwin influenció a muchísimos alienistas o psiquiatras, tanto así que surge, y aquí viene el tema del hombre lobo o de los dobles, viene justamente esta parte de la degeneración de la personalidad.
a que había factores tanto hereditarios como medioambientales que podían degenerar a un individuo. De aquí viene el término degenerado, ¿no? Si usted le dijo a una persona degenerada, pues viene del siglo XIX, porque sobre todo alienistas como el médico francés Benedict Morel proponían ciertos problemas sociales que si no se combatían generaban herencias de degeneración, como el alcoholismo, la masturbación y otro tipo de problemas que él decía que podían generar lo que se llamaba en ese momento taras o degeneraciones o problemas de personalidad o problemas de alienación o problemas mentales, que ya fue evolucionando esta parte. Y personajes como Herbert Spencer, Francis Galton, Thomas Malthus, pues son muy influenciados. ¿Qué quiere decir esto? Se usa un darwinismo social que ya no, la ciencia ya no lo toma en serio. O sea, aquí un paréntesis, que es esta parte de tomar ciertas partes malentendidas de la teoría de Darwin y decir que socialmente hay una supervivencia del más apto. Muchas personas todavía lo siguen usando, incluso personas de coaching y cosas así de libros de superación, que mucha gente que usa meritocracia. Es más complejo y el darwinismo social se rechazó con todos los avances del siglo XX, pero el darwinismo social y la degeneración, las teorías de degeneración de la personalidad hacen una mancuernita, y de aquí se habla que muchos individuos que tienen estos problemas y que no son ciudadanos aptos pueden heredar condiciones antisociales, excéntricas, y de aquí viene la criminología también, la criminología tábica de Lombroso, que compartiendo estas partes de darwinismo social, pues empieza a decir que hay algo que se hereda, incluso la frenología ya ven esta como pseudociencia o pseudomedición de andar viéndole cómo era la forma de la cabeza a la gente, que decían que, pues, o sea, muchos de los que estamos feos, pues íbamos a ser criminales, malvados, ¿no? Pues, y los guapos, ¿no? Digo, de aquí viene la cuestión racista, ojo, o la cuestión de la eugenesia de los nazis y todo esto, pues viene de estas creencias de que los que estamos feos, pues, heredábamos la degeneración de nuestros pasados o heredábamos la cuestión animal, ¿no? Ya aquí están los términos de Darwin, ¿no? O sea, las personas, los criminales, los enfermos mentales, las personas que no pueden controlar su comportamiento tienen esa parte más animal, ¿no? No han evolucionado, ¿no? Entonces de aquí vienen estas creencias que inclusive vemos en películas todavía de hombres lobo, ¿no? O de dobles, ¿no? De que hay personas que no pueden controlarse, tienen ese lado animal. De hecho, el psicoanálisis, que también es muy polémico, bebe muchísimo de la teoría de evolución de Darwin. Por ejemplo, Freud tenía esta concepción del instinto, las pulsiones, ¿no? Entonces, la teoría la teoría de evolución de Darwin impacta en este concepto de que si una persona tiene estos problemas sociales o hereditarios, su parte animal, su parte degenerada va a salir más adelante, y que muchos enfermos mentales tienen esta parte, ¿no?, desarrollada. Pero también se empiezan a estudiar ciertos fenómenos de la personalidad, y uno de ellos era el desdoblamiento, que es ese acto, ¿no?, de cómo torcer o deshacer algo, ¿no? Entonces, había ciertas personas que tenían episodios donde se doblaban, y no me refiero a que se doblen así como cuchara, sino que todos experimentamos. Si yo les digo que ahorita todos experimentamos a la conciencia como una unidad, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que todos estamos aquí presentes en la charla, que podemos recordar lo que dije hace unos minutos. Si yo les hago una pregunta, pueden ustedes contestarla de manera muy clara, pero la interrupción de ese proceso en memoria, o que ustedes digan, ya no sé qué pasó, o que ustedes empiezan a hablar de otra manera, era lo que se consideraba, esa interrupción del proceso de unidad de la conciencia, era lo que se consideraba el desdoblamiento, ¿no? Y se empezó a estudiar en el siglo XIX. Lo que consideramos actualmente, o que se llama como doble personalidad o problemas de personalidad, que sobre todo en los últimos años o décadas del siglo XX se ha avanzado mucho en este estudio. Ya no se le llama desdoblamiento, ojo, ya hay otros nombres y hay otras causas que ya no tienen que ver con el darwinismo ni con la degeneración social, sino como por múltiples eventos que podríamos considerar abusos o traumas de la infancia, que generan que una persona vea interrumpida o disociada su personalidad.
y justamente es lo que se llama actualmente a partir de 1980 trastorno disociativo de la personalidad o personalidades múltiples. Por ahí hay un cambio entre 1980 y 1994, sobre todo en el manual del DSM, el manual de la Asociación Americana de Psiquiatría, que justamente lo llama también trastorno disociativo de la identidad, ¿no? Que es esta interrupción del proceso de identidad, o sea, de que hay una interrupción, un lapsus en donde yo no me acuerde qué hice, en donde empiece a hablar de otra manera, en donde no recuerde, tenga desorientación, y muchas veces este tipo de trastornos tienen que ver con eventos de violencia o de trauma muy severo en la infancia, ¿no? El paciente que tiene este tipo de eventos, pues habla de otra manera, tiene una serie de pensamientos que lo pueden invadir, unas emociones que no reconoce como propias, e incluso puede tener una personalidad interactuante distinta a la suya, ¿no? Y este tipo de problema psiquiátrico, pues fue estudiado primariamente en el siglo XIX, y esto es una de las causas psiquiátricas o una de las causas neurológicas, probablemente de lo que anteriormente se llamaba licantropía. De hecho, tenemos uno de los casos más populares en el siglo XIX, cuando se estaba dando todo este boom del estudio de la personalidad, del desdoblamiento, pues en la fantasía y la ficción, con el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de 1886 de Robert L. Stevenson, ¿no? Entonces aquí tenemos uno de los ejemplos más claros de lo que a lo mejor Stevenson leyó en algún libro de medicina, escuchó en alguna charla con algún médico, que justamente había personas que podían interrumpir o se veían dramáticamente interrumpidas en su proceso de interacción con los demás o de personalidad, y emergía otra personalidad, ¿no? Entonces Stevenson muy probablemente empezó a tomar eso como inspiración para la creación de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Aquí tenemos la primera versión de cine de Robert Maumolian de 1931, ¿no? Una de las primeras versiones. Y noten esta parte, ¿no? El Dr. Jekyll y Mr. Hyde es la criatura basada en estos estudios o influenciada por todos los avances en psiquiatría, en la cuestión de nuestro... Porque nótenlo, desde el relato de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson hasta las representaciones en teatro y cine, la transformación de Dr. Jekyll y Mr. Hyde es dejar emerger el lado animal. Tal vez en la novela de Stevenson, si nos damos cuenta, no hace tanto énfasis en el lado animal, sino como una especie de deformidad que no nos describe muy bien. Pero las versiones posteriores de teatro y cine acercaron como que emergía este desdoblamiento de su personalidad del Dr. Jekyll, emergía una criatura animal, peluda, con colmillos, muy parecida a un hombre lobo. De hecho, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde es la criatura que más influencia al cine de hombres lobo más que el hombre lobo mismo, ¿no? Y vean, comparen, ¿no? Aquí está la transformación de la cinta de Robert Maumolian de 1931, y aquí tenemos de 1941 la transformación de Lon Chaney Jr. en el hombre lobo. Véanlo, los primeros hombres lobos cinematográficos, al igual que el Dr. Jekyll de las versiones cinematográficas, era más que nada un desdoblamiento de la personalidad, una doble personalidad. Conservaban su ropa, el hombre lobo conservaba en esas primeras etapas su ropa, era muy consciente de las cosas, ¿no? Como cuando emerge una personalidad en ese sentido. Y sobre todo, pues conservaba, inclusive hay algunas versiones que hasta conservaban los zapatos, era casi las manos y la cara lo que salía este lado animal, ¿no? Entonces el Dr. Jekyll, basado en estos avances de psiquiatría del siglo XIX, pues es la criatura que más influencia a la concepción moderna que tenemos de hombre lobo, que es una doble personalidad que emerge y fastidia la personalidad de un hombre bueno, como lo dice el relato. Si ustedes leen esta frase de la película de 1941 de The Wolfman, ¿no? De que solo un hombre puro que dice sus oraciones en la noche puede transformarse en lobo cuando la luna es llena y el aconito florece, ¿no? Es como la frase, haciendo referencia a que una persona que tiene licantropía es una víctima de algo que no controla, como cuando hay una persona con un trastorno de personalidad. Los trastornos de personalidad son incontrolables, tienen que ser
tiene que haber medicación, tiene que haber un tratamiento tanto psiquiátrico como psicológico para que la persona tenga un autocontrol. No en todos los casos, pero en la mayoría de ellos sí, referente a este tipo de conductas, sí se requiere una supervisión tanto psicológica como psiquiátrica en ese aspecto. Y entonces, este tipo de metáforas que vemos en literatura y cine vienen referidas a este poco control que a veces el padecer algún tipo de trastorno le da a la persona padeciente de estos tipos de entidades clínicas, ¿no? Vean nada más, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde siempre está a la mancuerna del hombre lobo. Dense cuenta cómo son muy similares sus pares cinematográficos, ¿no? Y toda esta parte, de hecho, en el siglo XIX, en donde estamos nombrando estos avances de psiquiatría y psicología, es donde surgen las historias también modernas, los cuentos modernos de hombres lobo, los cuentos modernos de hombres lobo que ya no eran en el bosque, que ya no eran en la campiña, sino en ciudades, al igual que Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Entonces, dense cuenta tal vez cómo estos avances en la medicina y en la psiquiatría tienen un impacto en las ficciones que consumimos y que muy probablemente hayan originado estas ficciones que disfrutamos. Y vámonos al último rastro de la licantropía clínica. En las versiones modernas de los manuales de psiquiatría, lo que es el DSM-5, ¿no?, de la Asociación Americana de Psiquiatría, no reconoce a la licantropía como una entidad propia. ¿Qué quiere decir? Los psiquiatras actualmente no consideran a la licantropía como en la antigüedad una enfermedad propia, pero sí podría ser un tipo de signo o síntoma referido a otro tipo de problemas, como lo pueden ser síntomas somáticos y trastornos relacionados, hasta síndromes bastante peculiares como el delirio de Capgras, el síndrome de Fregoli, la parapnesia reduplicativa o la esquizofrenia, el trastorno bipolar, etc. ¿Qué quiere decir esto? En palabras menos técnicas, damas y caballeros, que actualmente si una persona actúa como un animal, como un lobo, o de manera recalcitrante nos reporta sentirse de esa manera o ataca a otra persona, etcétera, no es licantropía. Se tiene que estudiar qué trastorno hay debajo de ese tipo de situaciones, que puede ser desde una situación orgánica, neurológica, a una tumoración, alguna lesión también en algún área del cerebro, o un padecimiento psiquiátrico como la esquizofrenia. La esquizofrenia, que es hereditaria, justamente es un padecimiento, un desorden en el cual hay alucinaciones y delirios que pueden justamente hacer o influenciar a la persona para que crea que es un animal. Ya no es licantropía como así, y o padecimientos más raros que incluso están ubicados en ciertos sectores culturales, que eso es algo que también se tiene que estudiar mucho. Como les digo, la interacción de lo biológico con lo cultural y lo medioambiental todavía es un reto para psiquiatras y psicólogos. Como hay delirios bastante peculiares y que solo se dan en o algunos síndromes que tienen ciertas cuestiones. Me parece, si no mal recuerdo, que el delirio, el síndrome de Capgras, es la creencia de una persona que experimenta pudrirse, ¿no? Y esto es muy raro, y esto incluso tiene que ver inclusive con ciertas lesiones o con ciertas cuestiones de la propiocepción corporal, que justamente es la creencia o el delirio de la persona que cree que se está pudriendo en vida, como si fuera un zombie, que sus cachos se le están cayendo, que huele mal, y esto es una cuestión que siente el paciente, ¿no? Cuando hablamos de ciertos trastornos que tienen que ver con la propiocepción, o que es esta capacidad neurológica de tener una unidad en tu cuerpo, o sea, que tu brazo tú reconozcas que es tu brazo, que tu pierna tú reconozcas que es tu pierna. Hay pacientes que por ciertas lesiones cerebrovasculares, por ciertos golpes o infecciones virales, ¿no?, empiezan justamente a tener un deterioro en ciertas áreas del cerebro, que implica que hay trastornos que tienen que ver con la propiocepción, que hay pacientes que sienten que su mano no es humano, o que ven duplicado su cuerpo,
o que ven, por ejemplo, su cuerpo en otro lado y sienten. O sea, hay unas entrevistas de los psiquiatras bastante interesantes en donde analizan este tipo de trastornos, en donde el paciente está ahí en la habitación dando los síntomas, pero de repente también se percibe en otro lado de la habitación, ¿no? Y esto tiene que ver con esa parte de la propiocepción. Damas y caballeros, vámonos directamente a saludos antes de terminar, porque ya se nos está yendo el tiempo. Andrés Castro, saludos, Andrés. Rede 77, saludos a todos ellos. ¿Qué más? Jajamuji, saludos. Red Eye, hola, nos dice acá Datmatku, hola, desde la biología y la fisiología también se le llama licantropía clínica a un daño en el sistema nervioso, principalmente en las terminales nerviosas conectadas al sistema locomotor, dañando la capacidad de propiocepción. Exactamente, Datmaku, es lo que estoy ahorita comentando, le diste mucho al clavo. Sí, actualmente ya no se puede llamar licantropía, sino que es un padecimiento más complejo y que se tienen que incluso hacer estudios neurológicos, como lo que son tomografías, resonancia magnética funcional, para ver si no hay un daño en esas partes del cerebro que se encargan de la propiocepción, justamente, porque hay una serie de síndromes bastante, a los ojos comunes, bastante extraños y que podrían ser, incluso para la persona que no los padece, o nosotros que estamos desde este lado, pueden sonar a película de terror. Les digo, de Capgras, la persona siente que se está pudriendo como si fuera un zombie, o hay personas que por ejemplo, ven su cuerpo como clonado, o hay personas que su cuerpo, o hay otro síndrome en donde la persona siente que una parte del cuerpo le estorba y hay deseos de mutilarse, de quitarse esa parte ajena, etcétera. O sea, cuando la propiocepción se daña a nivel biológico, a nivel neurológico, pueden entrar estas creencias o delirios, incluso el delirio de sentirse un animal o sentirse otra entidad, ¿no? Que tiene que ver mucho también con este tipo de alucinaciones que les explicaba en un principio, que son la autoescopía, ¿no? Que hay distintos tipos de autoescopías. Por ejemplo, para ver este tema de las alucinaciones, les recomiendo un textazo, que es el de Oliver Sacks, que justamente es alucinación, donde gran neurocientífico fallecido hace algunos años, nos deja un estudio completo de lo que son las alucinaciones, y precisamente nos habla de las alucinaciones autoescópicas, que hay distintos tipos, ¿no? Hay una donde los individuos se ven transparentes, o sea, ven sus vísceras, ¿no? Hay otra donde se ve, ¿no? La famosa el viaje astral, que ves tu cuerpo. Hay otra donde hay como una alucinación autoescópica, pero doble, ¿no? Que la persona ve, incluso este padecimiento psiquiátrico puede ser el origen de las historias de dobles, ¿no? Incluso más allá también de este tema de los trastornos de personalidad o desdoblamiento. También el tema de las alucinaciones de dobles o autoescópicas pueden tener una influencia en el tema de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, es infinito este tema, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu aportación, claro, desde la biología o desde la cuestión médica. Y bueno, damas y caballeros, mi hipótesis es que esta tremenda historia en donde pasamos de considerar al hombre lobo de un mito sobrenatural a una enfermedad psiquiátrica y posteriormente pues ya catalogarla de otra manera, hace que las historias de ficción de los hombres lobo tengan una profunda metáfora de lo que es el sufrimiento que tiene un paciente con una psicopatología. Esto responde a la primera pregunta que hice al iniciar esta charla, que es: ¿por qué todo el mundo prefiere ser un vampiro, no sexy acá, galán, y no un hombre lobo? Por la carga de sufrimiento. Y sí, la esquizofrenia, los trastornos de personalidad, los trastornos a nivel emocional como la bipolaridad, la depresión mayor, tienen una carga de sufrimiento en el sujeto. Piénselo de esta manera: la persona que tiene esquizofrenia nació o tiene una propensión muy grande a heredar este tipo de situaciones. Muchas historias de hombre lobo también tienen esta situación de que se nace con la maldición. Trastornos o problemas neurobiológicos como la esquizofrenia tienen una parte donde el ser humano pierde el control de sus acciones, de su corporalidad, de sus pensamientos. ¿Y qué no las historias de hombres lobo son eso?
perder las acciones sobre nuestro cuerpo cuando se transforma la persona. Entonces aquí yo agarro una clasificación de dos antropólogos españoles que tienen un textazo de horror desde la antropología que se llama Las raíces del miedo. Ellos clasifican antropológicamente las ficciones de hombres lobo y yo retomo esta clasificación para hablar de la metáfora de la psicopatología en las historias modernas de hombres lobo. ¿Cómo lo desarrollo? ¿Qué películas abarcan estas metáforas? Damas y caballeros, pues los invito a que cuando salga este libro lo adquieran porque ese es lo que desarrollo en el primer capítulo de Hombres Lobo y Psiquiatría del libro La Maldición de la Luna Llena de este Festival de Fantasmagoria, que estoy muy agradecido, muy orgulloso que se me haya dado la oportunidad de hacer este primer capítulo en este libro. Y si ustedes quieren saber cómo las cuestiones de psicopatología tienen una metáfora muy profunda en las cintas de hombres lobo modernas, échense cuando salga porque ahí viene sorpresa. Estamos todavía, no quiero como hablar mucho del tema, pero estamos haciendo todo lo posible para traer una presentación en México de este libro y que ustedes lo tengan en acceso. Mientras, si quieren ir viendo ahí con nuestros amigos de Fantasmagoria para ir haciendo pedidos y toda la situación, pueden echarles ahí una cuestión de texto a su página de Facebook de Sociedad Fantasmagoria, pero con nuestros amigos, con Vincent, con Carolina, con Harven, con Cristian, que me ayudó en el programa pasado sobre festivales de cine de horror. Estamos haciendo lo posible, viendo los detalles porque es complejo, para traer el texto y que ustedes tengan una presentación muy bonita donde les hablemos de lo que en Latinoamérica se está haciendo, sobre todo en estos temas de analizar desde un punto de vista serio al horror, sobre todo a los hombres lobo, damas y caballeros. Y bueno, también ya para terminar, los invito a que puedan ustedes escuchar mi podcast El Otro Lado, donde estos temas de una manera, no nada más con hombres lobo, fantasmas, slasher, ciencia ficción también, lo tratamos de analizar de manera minuciosa, con vastos estudios, por supuesto. Como pudieron ver, pues no es algo que yo me saque del hombro, sino es una vasta investigación bibliográfica, pues en la cual tenemos que analizar estos géneros porque por ahí mucha gente todavía los tacha de evasivos, de escapistas, ¿no? Este tema de los hombres lobo, del horror, y los considera géneros menores. El Otro Lado con Pedro Alejandro González, ahí en Spotify ya llevamos 14, próximamente 15 episodios para que los escuchen. Les damos ahí los libros que usamos para desarrollar los podcasts, les hacemos las recomendaciones bibliográficas. Y bueno, pues estoy muy orgulloso de este proyecto que están haciendo recientemente en este año y que me han apoyado mucho mis amigos de Fantasmagoria para que sea una realidad. Los invito a que escuchen El Otro Lado con Pedro Alejandro González, así lo busquen en Facebook y en Spotify y iVoox. Y bueno, una recomendación esta noche: si por favor no volteen a ver a la luna llena, por si las dudas, damas y caballeros. Gracias, muchas gracias por la cuestión de estar esta noche. No sé si haya más preguntas, damas y caballeros. Bueno, por ahí déjenme checar. Hola Pedro. Yo creo que hola Vincent. Un repaso increíble, como siempre suele hacer Pedro, pues como con sus ponencias y charlas, con mucha investigación, con ese enfoque pues también científico y más realista. Y sobre todo en cuanto a este tema, pues también es algo muy interesante, y ya saben que pueden entonces adquirir el libro. El capítulo de Pedro es el primero, que va a estar muy interesante cuando lo adquieran. Nos pueden escribir solamente por ahora desde Colombia, al correo de edicionesfantasmagoria@gmail.com o por Instagram a mfantasmagoria. Y sí, pues aquí estaban agradeciendo pues también que les gustó a quienes nos estaban viendo la charla, Pedro. Está Rebato Alejandra, que mañana tendremos, pues aprovecho 2 charlas virtuales más que van a estar muy interesantes en el contexto del Festival Fantasmagoria. A las 6 de la tarde, Mujer Lobo, o distintas formas de ser, con Alejandra Rocas, que también hace parte del equipo. Eso va a estar genial, a las 6 de la tarde de Colombia. Y a las 9 de la noche, como el día de hoy con Pedro, otra invitada muy especial desde México. De hecho, la conocimos gracias a Pedro.
es Isabel Arboleida Jiménez, historiadora, que viene con una charla impresionante alrededor de la evolución del hombre lobo en el cine. Entonces, sí, nos dice por acá Pedro que excelente, Arrobato nos dice excelente, gracias Pedro, muy buena investigación. El doctor Herbert West nos dice excelente presentación, Fable más dice maravilloso, muchas gracias. Dadmacu dice muchas gracias, muy interesante. Entonces aquí se nota pues como el recibimiento pues Pedro y eso fue genial, entonces este repaso por estos padecimientos y estas vertientes alrededor de la psiquiatría. Muchas gracias por aceptar la invitación de nuevo y esperamos pues que en algún momento podamos contar con la presencia física acá en Medellín de Pedro, pero por ahora es parte del equipo de Fantasmagoría desde la distancia, pero aportando pues como siempre bastante. Muchas gracias Pedro. No, gracias a ustedes y yo encantado, Vincent, cuando sea posible, pues estar allá con ustedes dando esto en vivo al público colombiano. Y bueno, chicos, pues les agradezco mucho sus comentarios, les agradezco mucho, qué bueno que a pesar de ser pesada, porque es muy técnica la charla, les haya gustado mucho. Síganme ahí en el otro lado, sigan a Fantasmagoría, estén al pendiente porque tienen muchísimas cosas. Qué afortunados son los colombianos de que estén viviendo este festival allá. Y bueno, chicos, muchas gracias y buenas lunas. Bueno, de nuevo muchas gracias Pedro. Recuerden que todavía falta mucho del festival para que nos ven en vivo. Vamos hasta el domingo 20 de octubre, ya incluso la clausura que va a ser en el Colombo en vez de Confama, con Terrifier 3 y muchas películas, documentales, cortometrajes. Ya mañana llegan los invitados internacionales Luciano Netti y Carlos Goitía. Vendrá también Oscar Campo. Bueno, todavía hay mucho festival para que lo disfruten. Recuerden que la presentación del libro también la tendremos el próximo jueves en La Pascasia a las 6:30 para que no se la pierdan. Y bueno, nos vemos mañana entonces por aquí por Fantasmagoría Académica Virtual. Sigan disfrutando del cine de género. Recuerden que hay mucho del festival todavía para que inviten personas y vayan a las funciones. De nuevo agradecer a Pedro y muchísimas gracias por vernos por Twitch, por Facebook de Fantasmagoría, por el Facebook del otro lado. Recuerden seguir al otro lado el podcast que es genial, ahí pueden ver las apreciaciones de Pedro en torno a muchos temas. Y bueno, entonces que estén muy bien, una feliz noche, feliz resto de domingo y cuídense bastante. Muchas gracias, chao.